trabajo, que es esta plataforma educativa y plataformas de trabajo como Zoom, Meet, Classroom y otras. Para nosotros es un gusto poder contar con todos los jóvenes, con sus maestros. Veo aquí a muchos maestros ya conectados. Nos da gusto poder contar con su presencia. Y hoy, aparte de estar de manteles largos en nuestro programa de licenciatura en enseñanza del idioma inglés, pues estamos muy gustosos de recibir al maestro en ciencias Ángel Daniel Díaz Sáenz. Todo esto gracias al equipo que nos está llevando la conferencia del día de hoy de manejo y uso adecuado del tiempo. Y pues para eso agradecemos mucho a la maestra en ciencias Esperanza Padilla y a todo su equipo de la licenciatura que ha estado muy de la mano, trabajando coordinadamente, buscando la manera de que en estos tiempos de emergencia sanitaria, pues nosotros podamos tener las mayores herramientas para poder trabajar. El día de hoy, pues le damos la bienvenida al maestro en ciencias Ángel Daniel Díaz Sáenz. Él es licenciado en psicología, con maestría en docencia de ciencias de la salud y es responsable de tutorías y docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Además que es miembro de la Comisión de Apoyo para la Capacitación del Programa Institucional de Tutorías. Y hoy, pues, a través del enlace que me explica Esperanza, que fue el maestro Juan, vamos a poder tener la presencia de Ángel Daniel con nosotros. Para la escuela y para nuestros alumnos de la BA y para nuestros maestros, pues es muy importante poder trabajar de la mejor manera. Y en estos momentos de emergencia sanitaria, qué mejor que estar todos a través de medios electrónicos, manteniendo la sana distancia y los protocolos de salubridad y seguridad. Maestra, pues dejamos a Ángel Daniel para que nos platique un poquito de cómo podemos tener mejor uso y manejo y adecuado uso del tiempo. Maestro, pues adelante. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la presentación, gracias por el recibimiento, que como bien se comenta y como bien ya se dijo, pues es un punto, esta parte de la cordialidad, del vínculo entre las personas, lo que se ha perdido, lo que se ha dejado de lado o a lo que se le ha restado importancia. En estos tiempos en los cuales se nos ha exigido el distanciamiento social y en los cuales se nos ha entonces invitado a involucrarnos de manera física lo menos que podamos con las personas. Sin embargo, no debemos de olvidarnos que el vínculo con las personas es lo que alimenta lo que los alimenta a nosotros como seres humanos. Gracias al Centro de Idiomas por la invitación, gracias al teacher Juan, que es por medio del cual establecimos el contacto. Entonces, es para mí un gusto estar aquí teniendo esta plática con ustedes. Vamos a estar trabajando durante este tiempo y esperemos que, como el nombre lo dice, el tiempo nos sea productivo, nos sea eficiente y al final podamos tener el resultado que estamos buscando. Entonces, muchísimas gracias, reitero el agradecimiento, para mí es un gusto estar aquí y me voy a regresar un poquito al comentario que les hacía ahorita sobre la importancia que debemos de darle a esta cuestión de que somos seres sociales y en esta cuestión de ser seres sociales pues no debemos de descartar la cordialidad que debe de haber entre la comunicación entre las personas, a pesar de que tengamos o estemos trabajando con herramientas o medios fríos como son pues los medios digitales, pues nunca hay que quitar la vista de que la cordialidad, la amabilidad es una característica que debe de siempre estar impresa en las relaciones que vamos estableciendo. Entonces, el día de hoy para mí es un gusto hablar un poquito sobre esta cuestión del manejo y uso adecuado del tiempo, que parece ser una constante que ha generado bastantes situaciones que se tornan un poco negativas en cuanto a, pues,
los resultados que nosotros vamos obteniendo y la forma en cómo los vamos obteniendo. Entonces, me imagino ahorita a lo largo de la plática van a ir saliendo algunas cuestiones que les van a permitir a ustedes ir como mejorando, qué es lo que pueden hacer o tomar en cuenta al momento de estar planeando, porque eso es al final de cuentas lo que nosotros tenemos que hacer durante siempre, estemos de manera presencial o estemos de manera virtual, pero ahora que estamos de manera virtual, que parece que los horarios se han roto, donde no hay tiempo definido para el trabajo, tiempo definido para el descanso, tiempo definido para los alimentos, para compartir con la familia. Entonces, eso es lo que parece que está generando que no tengamos una adecuada administración o gestión del tiempo para dividir o para dedicarle pues lo necesario a cada una de las áreas. Así es importante que nosotros logremos identificar que como somos entes psicológicos, pues estamos compuestos de distintas áreas y ninguna debe de ser descuidada, todas son igual de importantes, tanto el área de trabajo, nuestra área familiar, nuestra área social, nuestra área personal individual, cada una son importantes y cada una de ellas necesita un tiempo necesario para poder ser trabajada. Entonces, vamos a iniciar ya de manera pues muy precisa con el trabajo. Les voy a pedir por favor que si tienen alguna pregunta la vayan poniendo en la caja de chat y al final las podemos atender para poder darle fluidez a la plática y al final si hay un punto pues que querramos ver de manera precisa lo podamos revisar, pero hasta el final ya dando así con ello la conclusión de la plática. Entonces, antes de iniciar, sí me gustaría, vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios para despertar nuestros hemisferios cerebrales, que esto es sumamente interesante antes de empezar a recibir cualquier estímulo de información. Si se dan cuenta, yo en pantalla les acabo de poner una serie de palabras. Cada una de las palabras pues son familiares para nosotros porque desde nuestra educación básica, haciendo referencia a la educación preescolar, pues nos enseñaron o cuando estábamos en maternal o estas cuestiones, nuestros padres o las personas adultas nos los fueron enseñando que son los colores. Les voy a dar la oportunidad, no hay necesidad de que enciendan sus micrófonos, lo pueden hacer cada uno pues haciendo lectura en silencio. Vamos a hacer la lectura, fíjense bien, de las palabras, independientemente del color con el que estén escritas las palabras, independientemente del color con el que estén escritas las palabras, les voy a pedir por favor que las vayan haciendo lecturas de ellas. ¿Sale? Les voy a dar un espacio para que lo hagan. Listo. Cambié de micrófono, ¿me escuchan? Ok. Ahora, después de haber hecho la lectura de estas palabras, que es relativamente sencillo, debido a que pues solamente estamos haciendo la lectura de ellas, ahora les voy a cambiar y les voy a elevar el grado de dificultad. Les voy a pedir por favor que ahora lo vamos a hacer, pero leyendo el color con el que están escritas las palabras. Es decir, vamos a mencionar el color. Pongo un ejemplo. La primera palabra es amarillo. No vamos a mencionar amarillo, vamos a mencionar verde porque es el color, repito, con el que está escrito la palabra. Podemos empezar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Este segundo ejercicio puede ser un poquito más complicado debido a que el estímulo es distinto y debido a que nuestro cerebro, como es lineal en la mayoría de las veces, estamos acostumbrados a trabajarlo hacer que trabaje, de manera lineal, entonces es que nosotros vamos leyendo y es
ahí donde nuestro cerebro empieza a tener complicaciones para hacer la lectura porque está recibiendo dos estímulos al mismo tiempo. Por un lado, el color con el que están escritas las palabras y por otro lado, la palabra en sí con las letras que lo conforman. Entonces, es importante que nosotros hagamos ejercicios de gimnasia cerebral. Repito, son ejercicios que nos permiten mantener despierto nuestro cerebro, los dos hemisferios, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Y esto nos va a facilitar que al momento de estar teniendo estímulos o recibiendo algún estímulo de información, sea más fácil que podamos captar el contenido y el propósito del mismo. Realmente podemos encontrar en internet un sinfín. Les voy a poner un ejemplo más, no es necesario que lo hagan, pero es otro igual. Este no implica muchísimo, solamente ir leyendo y observando las palabras. El siguiente ejercicio ya implica un poco más de movimiento físico. Solamente se los explico. Quien lo quiera hacer o quien lo quiera buscar en internet lo puede encontrar. Esto implica que nosotros vayamos mencionando las letras del abecedario, A, B, C, D, y así hasta llegar a la Z. Pero si se dan cuenta, debajo de cada una de las palabras que conforman el abecedario, aparece una letra D, una letra I y una letra J. ¿Qué es lo que indica cada una de las palabras, cada una de las letras que está en minúscula en la parte de abajo? Implica la extremidad que nosotros estaríamos trabajando. Por ejemplo, esto lo podemos hacer frente a nuestra computadora antes de iniciar alguna clase, antes de iniciar alguna plática, alguna reunión. Lo ponemos en la computadora, lo buscamos en internet la imagen, lo ponemos en nuestra computadora en grande y empezamos a mencionar las letras del abecedario. Sin embargo, la gran diferencia es que, por ejemplo, en caso de que nosotros vayamos mencionando la letra A y debajo aparezca la letra D, tendríamos que levantar nuestra mano derecha. Si nosotros mencionamos la letra V y tenemos por debajo la letra I, levantaríamos la mano izquierda. Y así hasta llegar, por ejemplo, a la letra F, que debajo tiene una letra J, nosotros teníamos que levantar las manos juntas. La J es de juntas, entonces tendríamos que ir haciendo A, B, C, D. Y esto implica que tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur se vayan trabajando. Recuerden que cada uno de los hemisferios tiene una intención distinta. Repito, es sumamente importante y de gran impacto cuando nosotros estamos a punto de recibir alguna clase, alguna reunión en la cual vamos a estar expuestos a o estimulados sobre determinado tipo de información. Esto era solamente como una parte introductoria a la plática para mantenerlos despiertos. Igual hay otro en el cual nosotros hablamos de estimulación cuando nuestros alumnos están durmiendo y yo siempre se los digo a mis estudiantes, muchachos, si durante la clase o el tema de la clase parece ser, ya veo al maestro que algunos están haciendo algunos ejercicios, ¿eh? Sí, lo pueden hacer antes de tener alguna reunión en la cual vamos a tener o estimulados de alguna forma o con información muy importante y que necesitamos comprender, lo podemos hacer para que, repito, nuestros hemisferios se despierten. Otra recomendación que le doy a mis estudiantes siempre que vamos a tener una clase y que por las características del tema, que puede ser poco lúdico o que podemos utilizar pocas herramientas y que considero yo que puede generar un poco de sueño durante la jornada de la clase, les pido que cuando empiecen a sentir o a tener esa sensación de sueño, de somnolencia, que sin abrir la boca y solamente con la pura punta de la lengua empiecen a arrastrar la lengua sobre el paladar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, para estimular las terminaciones nerviosas que están en nuestra mandíbula. Entonces, al principio cuesta mucho trabajo, repito, tenemos que hacerlo con la boca cerrada, así, y empujar con la punta de la lengua sobre el paladar de adentro hacia afuera, para estimular, repito, las terminaciones nerviosas y evitar que se genere esa sensación de somnolencia. Entonces, son varios ejercicios de gimnasia cerebral que nosotros podemos realizar durante las sesiones para optimizar y aprovechar el contenido o la revisión de la información que se va a estar dando. Pero vamos a dejar de hacer un poquito de ejercicio y vámonos al tema que nos compete, que es el uso adecuado del tiempo. Tomando en cuenta esta consideración del tiempo con el que nosotros estamos trabajando, pues no valdría la pena preguntarles cómo han pasado estos últimos meses de pandemia en donde se conjuga el encierro,
las actividades, la gran cantidad de trabajo, la gran cantidad de reuniones, la entrega de informes, entrega de tareas, la presión por no enfermarse, o la presión porque ya hay personas enfermas en casa, en la que parece que los días avanzan más rápido o que los días avanzan muy lento, y cada uno va teniendo una concepción del tiempo de acuerdo a los estímulos y a la configuración que le da a las situaciones que se van presentando. Tomando en cuenta esto que se ha ido presentando y de acuerdo a las estadísticas que muestran, pues según la Organización Mundial de la Salud, en el último trimestre o en los últimos 2 trimestres del año, las manifestaciones tanto de ansiedad y depresión se han aumentado, se han disparado, habiendo un aumento del 45% para la depresión y un incremento del 53% para la ansiedad. Entonces, si yo ahorita me pongo a preguntarles a ustedes cómo han vivido en cuestión de estos 2 manifestaciones de salud mental, la pandemia, el encierro o esta cuestión que involucra lo que la situación sanitaria actualmente nos está haciendo vivir, pues me imagino que más de alguno ha notado que ha tenido alteraciones en el sueño, que ha tenido alteraciones en el apetito, que ha tenido alteraciones y que se pueden observar de manera un poco más palpables, como caída de cabello, han empezado a morderse las uñas, han tenido preocupaciones excesivas sobre el cumplimiento de algunas tareas o de algunas actividades. Entonces, si nosotros nos empezamos a revisar los manuales para que establecen los criterios diagnósticos tanto para depresión como para ansiedad, pues vamos a declararnos nosotros como pacientes graves, porque cumplimos con más de los criterios establecidos para esto. ¿Por qué toco el tema de las manifestaciones que se han vivido a nivel mundial sobre el incremento de las cifras de estas manifestaciones a nivel mundial? Lo hago debido a que es importante resaltar que los estudios que se han hecho para establecer las causas para que determinan el incremento de estas cifras dan como resultado, por lo regular, que es el manejo del tiempo, lo que ha generado que la depresión y la ansiedad se incremente. Entonces, esa percepción de poco control que tenemos sobre el tiempo hace que las manifestaciones, por ejemplo, de ansiedad, se incrementen. Esa sensación de que el tiempo no nos va a alcanzar, que me dieron muy poco tiempo para entregar tal tarea o tal actividad, la sensación de que el trabajo está incrementando, la sensación además de que el tiempo no está dividido de forma adecuada, y por lo que he escuchado con mis compañeros de trabajo, que ahora no hay tiempo establecido para la hora de comida, no hay tiempo establecido para el descanso, no hay tiempo establecido para una actividad recreativa, y que todo se conjuga, y entonces en un solo espacio podemos estar haciendo actividades para apoyar a los niños de casa. En el mismo espacio estoy avanzándole en el reporte que tengo que entregar, y al mismo tiempo estoy supervisando que si mi familiar está enfermo en cama, que si no se ha agravado, que si el medicamento ya lo tomó. Entonces, esta cuestión ha hecho que estas estadísticas vayan en aumento. Entonces, si ustedes han manifestado alguna de las cuestiones que ya les mencioné, preocupación excesiva, alteración del sueño, alteración del apetito, pérdida de cabello, estado de tristeza, estado de ánimo triste, exaltación, irritación, pues déjenme decirles que cumplen con más de los criterios establecidos para ser diagnosticados como personas con depresión o con ansiedad. Ahora valdría la pena revisar o que ustedes hagan un autoanálisis, qué es lo que está sucediendo. ¿Realmente es el tiempo? ¿Realmente es la fobia, el miedo que se genera para no estar enfermo? Porque no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que he tenido por obligación que estar en un lugar con más de 20 personas y me siento incómodo, le tengo miedo a las personas. O sea, le tengo miedo a que se me acerquen, aunque yo traiga lentes, aunque traiga careta, aunque traiga el cubreboca, me da miedo que se me acerquen. Entonces, esto es parte de lo que esta situación está generando, y la salud mental tiene un amplio campo de trabajo durante,
Es decir, lo que estamos viviendo y después cuando esto, espero que falte poco, puedan declararlo como una situación que hemos logrado avanzar. Entonces, pero ¿qué importancia tiene el tiempo o qué podemos decir sobre el tiempo ante estas manifestaciones o ante este incremento? Pues vale la pena establecer o realizar algunos ajustes. Les voy a pedir, por favor, en la medida de lo posible, si ustedes tienen la posibilidad de tener un lápiz y papel a la mano, les voy a ir haciendo una serie de preguntas con sus respuestas y ustedes nada más anoten A, B o C en caso de que, repito, de que sea la respuesta que según corresponda a la descripción que ustedes puedan hacer sobre su comportamiento. Vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Haces un listado periódico de los objetivos que quieres cumplir? A. Siempre lo acostumbro. B. Algunas veces lo he hecho. C. Nunca lo he hecho. 2. ¿Tienes el hábito de fijar y ordenar tus prioridades, atendiendo estas como las acciones que te acercan al logro de tus objetivos? A. Sí lo hago. B. No siempre. C. No lo acostumbro. Recuerden, solamente están anotando respuestas en caso de que estén respondiendo el cuestionario. 3. Tienes un plan de acción escrito que te permite organizar tus tareas diarias, tus tareas semanales o mensuales para al final de cada periodo evaluar cómo vas con tu desempeño. A, si lo hago. B, solo cuando emprendo nuevos proyectos. C, no lo hago. 4. Postergas con frecuencia tareas o actividades que tienes que realizar. Es decir, mañana lo hago, primero duermo, luego lo hago, primero como, luego lo hago, ya que me bañe lo hago. A, nunca lo haces. B, algunas veces lo haces. C, sí, con frecuencia. 5. Prefieres realizar un informe haciendo trabajo durante 1 hora diaria, 6 días, que hacerlo de una vez durante 6 horas con adecuados tiempos de descanso o espacios de descanso. A, sí, en varias ocasiones. B, no, de una sola vez. C, depende del informe. Aquí la pregunta hace referencia. ¿Prefieres dividir la tarea en varios días? ¿Hacerlo todo en una sola jornada? ¿O depende del informe? Varías la forma de elaborarlo. Siguiente pregunta, que es la pregunta número 6. ¿Mantienes una actitud positiva en la labor que desempeñas, sea que trabajes, estudies o cualquier otra actividad a la que te dediques? A, siempre. B, lo intento pero me resulta difícil. C, no. 7. ¿Puedes definir claramente cuáles son las labores que deberás adelantar para alcanzar tus objetivos? ¿Sabes qué libro deberías estudiar para conseguir buenas notas en determinada asignatura? ¿O sabes con quién deberías conseguir una cita para hacer esa venta importante? A, sí las puedo definir. B, solo en algunas ocasiones. C, no, realmente no lo creo necesario. 8. ¿Combinas periodos de actividad con periodos de descanso? Por ejemplo, después de 50 minutos de estudio, tomas receso de 10. A, sí. B, en algunas ocasiones. C, no. Si descanso, desisto de la tarea. 9. Al realizar tu plan, fijas periodos que en el fondo sabes que no vas a cumplir o eres realista cuando le asignas tiempo a cada tarea. A, trato de ser realista siempre. B, no me fijo. C, fijo lapsos incumplibles. 10 y última, manejas adecuadamente los imprevistos o cualquier interrupción altera inequívocamente tu rendimiento. A, sí los puedo manejar sin mayores alteraciones a lo planeado. B, me descuadro pero los puedo superar. C, definitivamente me descuadro. Ya tenemos, vamos ahora al cómputo y cálculo de las puntuaciones. El instrumento que acaban de responder en caso de que lo hayan hecho se llama evaluación de gestión del tiempo. Fue elaborado en el 2013. La puntuación, cada posibilidad de respuesta tiene una puntuación. La respuesta A equivale a 10 puntos, la respuesta B equivale a 5 puntos y la respuesta C equivale a 0 puntos. Suma el total de puntos por tus respuestas. Les voy a dar un tiempo para que lo hagan.
Listo, recuerden A igual a 10, B igual a 5, C igual a 0, sumamos el total de respuestas. Y ahora vamos a, ya que tenemos el total de nuestros puntos, vamos a ver qué tal el resultado en cuanto a la evaluación de la gestión del tiempo. Aquellos que tuvieron un total, de puntos que varía o que se administran de manera adecuada el tiempo, sabes que una buena organización te permite alcanzar con mayor rapidez y facilidad los objetivos que te has propuesto. Esto para las personas que tuvieron puntos entre 80 y 100. Para quienes tuvieron puntos entre 60 y 79, presentas dificultades en algunos aspectos, deberás enfocar mejor tu tiempo, así podrás encontrar tu mejor equilibrio entre todas las posibilidades y alcanzarás tus metas con menos preocupaciones. Es decir, sí lo planean, pero les cuesta trabajo, sí organizan, pero no del todo. Entonces, finalmente, quienes tuvieron menos de 60 puntos, pues son quienes consideran que el tiempo los agobia. La desorganización es una gran barrera para ser exitoso. Si organizas mejor tus actividades, verás mejores resultados. Entonces, estamos hablando de que los que obtuvieron menos de 60 puntos, pues son quienes tienen problemas con la desorganización de su tiempo. Por lo tanto, les sugerimos que realicen actividades que les permitan organizar, discriminar entre los asuntos urgentes y los importantes y a determinar tiempos y postergar lo menos posible dichas actividades. El resultado no lo van a compartir, no ventilen absolutamente nada, es información absolutamente de ustedes. Vamos entonces. He estado hablando mucho sobre el tiempo, he estado hablando mucho sobre el manejo del tiempo, pero nosotros sabemos, o la cuestión sería aquí preguntarnos qué es el tiempo, o cómo consideramos el tiempo, o qué consideramos como tiempo. Entonces decimos que esta es una medida que permite ubicar algo sobre una línea cronológica, es decir, darle espacio determinado en el cronos. Por lo tanto, como todas las escalas de medición, es una invención del ser humano. El tiempo fue inventado por nosotros los humanos y es utilizado para expresar cambios entre dos o más movimientos determinados. Esto determina o termina siendo un sincronizador de la sociedad. El tiempo busca sincronizarnos. Si se dan cuenta, hay tiempos establecidos de manera social para los desayunos, para las comidas, para las cenas, entonces para dormir, para trabajar. Entonces, cuando algo sale de esa norma, entonces nos encontramos con una situación sumamente complicada. O es lo que más eleva los niveles de ansiedad y depresión, porque entonces encontramos que el tiempo es lo que va a sincronizar o va a obligar a las personas a someternos a determinados estándares o a determinados momentos del tiempo. Y es lo que permite comparar las dinámicas de la sociedad. Por ejemplo, decir que tengo una cita a las 3 de la tarde con el dentista, que el dentista tiene una cita a las 3 p.m. conmigo. O sea, determina verlo dependiendo cómo nosotros percibamos el tiempo. Pero valdría la pena entonces pensar de manera muy personal en qué invertimos nuestro tiempo o en qué malgastamos o malinvertimos el tiempo. En ver televisión por más de 2 horas seguidas. ¿Quién tiene el placer ahorita de ver televisión por más de 2 horas seguidas? ¿O quién se dé ese gusto de ver la televisión? Hablar por teléfono constantemente, pero esto depende qué propósito tiene la llamada telefónica, porque muchas veces solamente tomamos el teléfono y el primer contacto que aparece en nuestra agenda o en los favoritos es al que le marcamos y hablamos por teléfono, aunque ya no tengamos nada que hablar y hay espacios de silencio muy prolongados, seguimos colgados porque me gusta a mí hablar por teléfono. Conectarnos a internet sin un propósito definido. ¿Cuántas veces nos hemos conectado? Y no necesariamente tiene que ser en la computadora, puede ser en nuestro dispositivo, en nuestro teléfono. ¿Cuántas veces perdemos tiempo en internet buscando música, videojuegos? ¿Cuántas veces conversamos o chateamos por internet más de 2 horas sin motivos diferentes al ocio? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos a ese chat, a esa plática, a permanecer en redes sociales o a dormir en exceso? Entonces, vale la pena que nosotros vayamos revisando en qué invertimos nuestro tiempo o a qué le dedicamos tiempo. Al final de cuentas, lo importante de manejar el tiempo no solamente significa aprender a no desperdiciarlo, sino también enriquecerlo y a disfrutarlo. Y el tiempo se puede disfrutar
trabajando, se puede disfrutar en familia, se puede disfrutar solo, se puede disfrutar leyendo. El asunto es que nosotros logremos encontrar las condiciones necesarias que nos permitan disfrutarlo y enriquecerlo. Yo sé que podemos estar haciendo varias actividades, es decir, imagínense que están ustedes en casa y pusieron comida y están esperando a que la comida esté lista. Pues pasar el tiempo y disfrutarlo es posiblemente irme al sillón, esperar que me dé la hora o el tiempo establecido para que la comida, es que en 20 minutos va a estar el pollo y me espero a que en 20 minutos, pero ¿qué podemos hacer durante esos 20 minutos? Avanzar en la lectura de algún libro, de algún artículo que tengo como tarea, en la preparación de algún material para mi clase, o sea, ¿qué podemos hacer para poder ir entonces enriqueciendo el tiempo a pesar de que estamos haciendo otra actividad que es cocinar y disfrutar los tiempos? O por ejemplo, ¿qué hacemos cuando dedicamos tiempo para descansar y decir voy a descansar? Sí, pero el descansar posiblemente no es ir a acostarte, posiblemente descansar solamente es sentarte en el sillón o en el sofá de tu sala, leer un libro, leer una nota y eso es descansar. Entonces hay que establecer muy bien qué es el descanso, qué es el ocio, qué es el trabajo, qué son las actividades del hogar, qué son las actividades para acompañar a mi familia y esto nos va a permitir entonces determinar las acciones, los tiempos y demás. Aquí aparece un punto muy importante que tiene que ver con la forma como nosotros trabajamos, de manera productiva o de manera reactiva. Cuando nosotros hablamos de estos dos conceptos, hacemos referencia al tiempo, es decir, la eficacia que vamos teniendo nosotros en el resultado obtenido a partir de lo que hacemos con nuestras actividades. Por ejemplo, cuando se maneja o se trabaja de manera productiva, se elaboran horarios, se hacen planeaciones, se organiza, se coordinan actividades y deberes. Al hacer esto se elabora en forma anticipada, ya que se realizan planeaciones de actividades importantes y actividades urgentes. O sea, realmente nos dedicamos a decir el lunes por la mañana, durante esta semana tengo que cumplir el miércoles con esto, el jueves con esto, el viernes con esto otro. A esta actividad del jueves necesito dedicarle tanto tiempo, a la actividad del viernes que es un poquito más pesada, tengo que tener una reunión con mis compañeros, tengo que ver cuándo es la reunión. ¿Realmente hacemos eso? ¿Trabajamos de manera productiva o lo hacemos a la inversa, de manera reactiva? Las personas que trabajan de manera reactiva son aquellas que tienen el tiempo encima. Aquellas que nunca les alcanza el tiempo y siempre andan como corriendo, son personas que trabajan de manera reactiva, porque el tiempo no está a su favor. Se mueven por la motivación de entregas de trabajo, de presentaciones, de evaluaciones para un corto tiempo. Son aquellas personas que no se percatan de que hay una evaluación y que hay un trabajo que entregar con anticipación, sino hasta que los compañeros empiezan a hablar de ya lo tienes listo, oye, mañana se entrega, oye, mañana hay que hacer tal producto, mañana hay que hacer tal trabajo. Es ahí donde el tiempo está en contra debido a la falta de planeación y de organización. Por lo general se deja de lado lo importante, es decir, todo se convierte en urgente. ¿Por qué en urgente? Porque al tener poco tiempo hay que entregarlo a la brevedad. Se deja entonces o se le resta espacio a lo necesario para preparar las entregas o las evaluaciones debido a la falta de tiempo con la que se cuenta. Entonces viene o tendríamos que cuestionarnos aquí, ¿por qué logran algunas personas más en el mismo tiempo que otras? O sea, ¿por qué si tenemos las mismas actividades y yo estoy dedicando tanto tiempo, a tal persona le rinde más el tiempo que a mí? Y la respuesta aquí podría ser el nivel de organización que nosotros tenemos. ¿Qué tanto nos organizamos o qué tanto nos damos el permiso de desorganizarnos? Y por lo tanto, establecen. Les voy a presumir en esta cuestión. Aquí está mi lista de mis actividades semanales. ¿Sí? Ya solamente me quedan 1, 2, 3, 4 actividades semanales y la semana en tiempos laborales se termina el día de mañana. Para mí a las 7 de la tarde. Entonces tengo de aquí hasta mañana a las 7 de la tarde para culminar esto. Y en caso de no culminarlo, hacer una evaluación de por qué no lo terminé. ¿Qué me hizo falta o qué tendría que hacer para terminarlo la próxima semana de manera temprana, es decir, lunes o martes? Entonces, ¿cuánto tiempo
le dedico? ¿Por qué no me rinde el tiempo? ¿O por qué hay otras personas que tienen tiempo con holgura? Yo creo que valdría la pena que nosotros nos cuestionáramos el nivel de organización que estamos teniendo. La clave del uso adecuado del tiempo está en la organización. Entonces, todas esas actividades de las cuales hemos estado hablando, casa, familia, trabajo, escuela, amigos, son nuestras propias responsabilidades. Entonces, nosotros debemos ir estableciendo las tareas que están relacionadas a esas actividades con las cuales nosotros estamos trabajando. De acuerdo a la determinación de las tareas asignadas a nuestras responsabilidades, podremos entonces determinar tiempos, determinar la urgencia o la importancia de las mismas. Es por eso, como se los estoy diciendo, notar la diferenciación entre tareas importantes y urgentes, y al hacer esto vamos a lograr trabajar de manera productiva en donde se le dé poco acceso a la presión del tiempo. El tiempo no tendría por qué presionarnos. El tiempo solo debe ser una medida para poder regular nuestras actividades. Sin embargo, no debe de estar asociada a una presión que genere preocupaciones excesivas. Ahora, ¿qué es la administración del tiempo? La administración del tiempo implica una serie de estrategias que van a permitir realizar las actividades en el momento adecuado de manera eficaz y apropiada. ¿Para qué nos sirve administrar el tiempo? Pues para lograr objetivos y metas personales que se han trazado al desarrollar cada actividad, así como responder adecuadamente a las exigencias académicas, los conocimientos y disminuir la tensión que produce el realizar actividad o actividades al final cuando queda mucho por hacer y poco tiempo. Entonces, lo importante aquí de la administración del tiempo es que logremos entonces determinar cuáles son las tareas que tenemos que hacer, los tiempos, pero al final de cuentas esas tareas deben estar clasificadas en urgentes e importantes. Y a partir de ello, poder establecer los mecanismos o las estrategias adecuadas para realizar dichas tareas en el momento adecuado, de manera eficaz y apropiada. Entonces, una de las estrategias o antes de planificar nuestras actividades, es importante que nosotros logremos establecer objetivos y prioridades. ¿Cuál es el objetivo para cada actividad? Esto de establecer objetivos y prioridades se va a apoyar de técnicas para la gestión del tiempo. ¿Cómo vamos a planificar el tiempo? A través de horarios, a través de listas o el uso de alguna agenda. ¿Cuántos de nosotros manejamos nuestros tiempos con agenda? Han hecho o hemos tenido choque de actividades porque entonces programamos 2 reuniones el mismo día y a la misma hora y entonces nos desesperamos porque ¿cómo le hago para cancelar una reunión y proponerla después? Otra de las técnicas que nos permite a nosotros administrar, además de la planificación del horario y los listados de tareas, es el uso, bueno, no es comercial ni nada, ¿no? Pero es el uso de estos pequeños recursos que son post-its, son notas que nos van a permitir entonces tener el recordatorio preciso de las actividades. Los planeadores con post-its sobre los días en los cuales hay que entregar, qué hay que entregar. Esto nos permite a nosotros. No dudo de la capacidad de memoria que nosotros tenemos. Felicidades para quienes todavía no tienen que tomar ni omega 3 ni ningún vitamínico para ejercitar nuestra memoria ni nuestro cerebro. Felicidades para ellos. Sin embargo, a pesar de que tengamos buen manejo de nuestra memoria, tenemos que apoyarnos con herramientas para la gestión del tiempo, como el planificador de horario, el listado de tareas apoyado, pues sí, de la lista de las notitas para el recordatorio y el uso de agenda. Preferencias por la organización, es decir, no establecer actividades o saturar la jornada de actividades sin tiempo de holgura. Es decir, no pongamos una actividad tras otra, que siempre haya un tiempo espaciado que permite entonces atender otras cuestiones. No pongamos una reunión a las 11, la otra reunión a las 12, la otra reunión a la 1, una clase a las 2, porque entonces no habrá tiempo para prepararnos para la siguiente actividad. Y sobre todo, trabajar con la percepción del control sobre el tiempo.
Es decir, dejar de ver el tiempo como una medida de presión, dejar de percibir al tiempo como una medida que nos permita sincronizar o tendría que sincronizar a toda la sociedad. Recuerden, la organización es el mejor amigo del tiempo. Solamente cuando hemos logrado preferir o realizar actividades de organización, el tiempo será nuestro amigo y no generará presión y preocupaciones excesivas. Tomando en cuenta esto, es importante que nosotros desarrollemos un ejercicio cada que estemos planeando para determinar cuáles son las actividades urgentes, cuáles son las actividades importantes y cuáles son aquellas que ni son urgentes ni son importantes. Ojo, a pesar de que digamos que no son urgentes ni son importantes, no quiere decir que no las tengamos que hacer. Es parte de nuestras responsabilidades. Solamente que aquellas que no son urgentes y no son importantes son las que deberían de quedar hasta el final o que podremos ir avanzando entre aquellas tareas urgentes e importantes. Recuerden, las tareas importantes son aquellas que tienen la característica, como su nombre lo dice, están determinadas como tienen una relevancia considerable. Puede que sean importantes y no sean urgentes. O sea, por ejemplo, importante para mí es prepararme para el examen del próximo jueves, pero no es urgente. Es decir, no me urge prepararme ahorita. Lo puedo ir haciendo durante la semana. Aquellos que son urgentes, pero no son importantes, es decir, son aquellas tareas que necesito entregar de aquí a las 2 de la tarde, pero no tienen importancia. Entonces, si yo los hubiese discriminado desde un principio, lo hubiese podido ir avanzando a lo largo de la semana o a lo largo del tiempo que se me estableció desde cuando se me dijo, oye, hay que entregar determinada tarea. Pero como no lo visualicé de esa manera, ahorita es urgente, pero en su momento no era importante. Entonces perdí tiempo, le concedí tiempo a otras actividades. Por eso es importante que nosotros hagamos, después de hacer el listado que les mencioné ahorita, de establecer objetivos y prioridades, trabajando con un listado de tareas, que los dividamos en esta tabla como yo lo tengo. ¿Cuáles actividades son importantes? ¿Cuáles actividades son urgentes? Y a partir de las actividades urgentes, establecer los tiempos definidos. Aquellas que son urgentes son donde hay presión de tiempo. Son por lo regular aquellas personas reactivas, donde la presión del tiempo los tiene muertos debido a que es demasiado. Pero si nosotros logramos determinar las importantes o la forma en la cual vamos a trabajar, entonces vamos a poder ir fluyendo de mejor manera e ir avanzando en dos actividades de manera simultánea. Otra de las cosas que es importante tomar en cuenta para el uso adecuado de nuestros tiempos es definir actividades a realizar como lo son los compromisos, la recreación y las rutinas. Ojo, no solamente la escuela y el trabajo son importantes. También hay que incluir en ese listado de actividades por semana qué compromisos, recreaciones y rutinas tengo que hacer. ¿Cuántos días a la semana voy a hacer ejercicio? Y así, como ahorita ya están abiertos los gimnasios. Voy a poner un ejemplo. Están abiertos los gimnasios, pero yo desde mi punto de vista personal no he visitado el gimnasio desde marzo. Hago actividad, yo me meto 4 días a la semana. Tengo clase a las 7, el jueves también tengo clase a las 7, entonces tengo que administrarme a las 7 de la mañana. Entonces tengo que administrarme para los días lunes, puedo hacer ejercicio a las 6 de la mañana. El miércoles también, pero los martes y los jueves no lo puedo hacer porque tendría que estar listo para mi clase de las 7. Me tendría que levantar más temprano, entonces eso es restarle tiempo al sueño, al descanso. Entonces mejor muevo mi ejercicio martes y jueves para la tarde, 6, 7 de la tarde. Entonces, repito, administrar el tiempo también es incluir aquellas actividades como son compromisos sociales, recreaciones y rutinas. Tocar algún instrumento, tener alguna videollamada con los amigos, eso también incluye. Ir al súper, esto para las personas que tienen o tenemos el compromiso de casa es incluir. ¿Cuándo voy a ir al súper? Le tengo que dedicar. Y hay quienes ya de persona adulta, hay personas que no compran todo el súper en un solo lugar. Las frutas y las verduras las compran en un lugar, la carne la compran en otra, los enlatados lo compran en otra.
Entonces, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle al súper? O, por ejemplo, si hablamos de casa y hay que lavar ropa, ¿cuándo hay que lavar la ropa? Entonces, también es importante que incluyamos, porque si, ching, ya es domingo y son las 4 de la tarde y no fui al súper y no lavé y no tengo las camisas limpias para mis clases de entre semana. Entonces, ahorita que llegue a mi casa o más tarde pongo la lavadora y me acuesto un rato. ¿Cuál es el tiempo de descanso? Estar con la presión de los 40 minutos de la lavadora para ir a sacar la ropa. O sea, también hay que tener claridad y limpieza de nuestras actividades. Jerarquiza las actividades de acuerdo a la urgencia e importancia, como deben ejecutarse, y delimita tiempo para cada actividad. Ojo, cuando delimitemos los tiempos para las actividades, hay que ser realistas. Es decir, si yo tengo que entregar un informe o un reporte, no le voy a dar 20 minutos a esa actividad, porque yo sé que eso me implica revisar bases de datos y eso, por lo tanto, implica navegar de una página de internet a otra. No me voy a llevar 20 minutos. Entonces, tengo que ser realistas con la delimitación del tiempo. Pero en este sentido de realista, tampoco voy a decir, es que voy a hacer ejercicio, le voy a dedicar 4 horas, de 5 de la tarde a 9 de la noche. A ver, ¿las 4 horas vas a hacer ejercicio? ¿O a qué le estás restando tiempo? ¿O qué quieres postergar? ¿O qué estás ocultando o evadiendo con esas 4 horas de disque ejercicio? Hay que organizar el horario donde lo puedas tener a la mano y donde puedas identificar cuáles actividades has hecho y cuáles no. No es tener agenda y botarla en el carro, en la cajuela. No es agenda y dejarla en la sala y tú estás trabajando en tu estudio o estás trabajando en tu recámara donde tienes. No, es tener a la mano ese horario y esa planificación para ir marcando, así como no es presunción ni nada, ¿no? Pero yo aquí tengo marcadas cuáles son las actividades, las tengo resaltadas con marcatextos y yo ya sé que a esas no hay que prestarle atención porque esas yo ya las realicé. Entonces, son aquellas que no están marcadas las que tengo que prestarle atención y tomar en cuenta el tiempo y los días que aún tengo. Seguimos entonces. Además de considerar estas cuestiones, hay que tomar en cuenta las actividades que haces de manera regular a lo largo de la semana. Ya se los mencioné, no solamente actividades que lleven mucho tiempo como el ejercicio, como una clase, hay que tomar en cuenta las comidas, establecer horarios para la comida, establecer horarios para el deporte y cuando ya estemos de manera libre, por así decirlo, o en una normalidad que nos permita fluir de manera normal, valga la redundancia, pues el cine, el trabajo, etcétera. Esto nos va a nosotros a garantizar que los niveles de ansiedad y depresión disminuyan. Hay que tomar en cuenta el tiempo reservado para dormir, para el cuidado personal y para el ocio. Yo siempre se los he dicho y ahorita es un poquito complicado porque como estoy en casa y no tengo un horario definido, yo en mi horario de oficina les comparto, entro a las 9 de la mañana, tengo horario de comida de 2 a 4 y hay horario de 4, regreso de 4 a 7. Hay ocasiones que por la cantidad de trabajo decido comer en mi oficina para no tenerme que desplazar. Compro algo o llevo algo ya preparado en mi casa. Entonces, cuando yo me dedico el tiempo para comer, celular y hora a comer, ¿sí? Es una limpieza del horario, es un tiempo para mí, para mi alimentación, para mi cuidado. Entonces, siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta, es como ahorita les dije el ejemplo de la lavadora y que, en la noche la pongo y mientras me acuesto, espero a que la lavadora salga. ¿Cuál descansas? ¿Cuál duermes? No tienes un tiempo prolongado de sueño, solamente estás recostado con la espera de que la lavadora termine para poder ir a sacar la ropa y hacer lo que sigue. Entonces, otra de las cuestiones es los repasos de las diferentes materias o la realización de trabajos. Tenemos que estar repasando de manera constante nuestros compromisos. No es que si el lunes hice la lista y la boté o la dejé, todos los días hacer una valoración. Esto es para ahora, no es para el jueves. ¿Qué le puedo ir avanzando? ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo? Y finalmente los tiempos dedicados a ver televisión, chatear con amigos y navegar. Ojo, navegar en internet. Ojo, cuando nosotros hablamos de esto, no es que satanicemos que el perder el tiempo, que esté mal chatear, que esté mal estar en las redes sociales, solamente que hay que delimitar el tiempo. No hay que ser de esas personas
que entran a Facebook y empiezan con un post y van y terminan con el amigo del amigo del amigo del amigo y la publicación del otro amigo. Y así se les fue 1 hora, 2 horas y cuando menos pensaron se les fue toda la tarde. Hay que limitarnos. También ver cosas o post en Facebook, en Instagram, en cualquier red social. También es parte de optimizar el tiempo, también es parte de despejar la mente, despejar la vista de las lecturas, del monitor de la computadora, del trabajo manual. Sí es importante. Sin embargo, hay que delimitar el tiempo que le vamos a conceder a esta actividad. Entonces, como yo se los he dicho, el punto importante del manejo del tiempo es la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Administrar o enlistar nuestras actividades y dividirlas en urgentes y en importantes. Y a partir de la urgencia y la importancia de las actividades, delimitar el tiempo, tomando en cuenta la delimitación realista del tiempo en la cual nosotros incluyamos actividades sociales, de recreación, de descanso y de cuidado personal, vamos entonces a poder equilibrar el tiempo y así reducir la tasa considerable de personas que entonces muestran síntomas o manifestaciones de ansiedad y depresión. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, ya para cerrar, el tiempo, yo siempre se los digo porque he tenido la oportunidad de impartir clases en la licenciatura en gastronomía sobre administración del factor humano, es decir, la administración de las personas al interior de las organizaciones. Les digo que para las organizaciones el activo más valioso son sus empleados. Y para las personas, el activo más valioso es el tiempo. Es un recurso no renovable. A pesar de que tendamos a desperdiciarlo, matarlo y gastarlo en vez de cuidarlo e invertirlo. Entonces, hay que tener una adecuada organización y como yo siempre se los he dicho, higiene del tiempo. ¿A qué le llamamos higiene del tiempo? A la organización, división, listado de tareas, clasificación, urgencias e importancias y delimitación realista del tiempo. Entonces, yo con esto termino mi participación y quedaría entonces a disposición en caso de que exista alguna pregunta. Gracias por la atención. Espero que se lleven un poquito de lo que es la administración del uso y adecuado el tiempo. Quedo a disposición por si hay alguna pregunta o algo que podamos agregar. Bien, jóvenes, Ángel Daniel nos invitó a que a través del chat hicieran sus preguntas. Quien haya o tenga una pregunta, estamos revisando el chat para las preguntas que pudieran haber. Vamos a darles un minuto. Aquí Esperanza nos va a ayudar y Juan. O igual si quieren participar, jóvenes, a través del micrófono, son bienvenidos, a través de audio, si se les facilita este medio. Ahí, bueno, aquí veo a Blanca que está levantando la mano y hay una participación que me hicieron en privado por la caja de chat. Entonces le doy oportunidad a Blanca que abra, si gusta abrir el micrófono y compartir, y después de eso retomo la pregunta o el comentario que se me hizo en la caja de chat. Sí, solo es para dar mi Escucho, opinión acerca de ello, porque yo también, cuando tengo muchos trabajos, si hago mi lista y todo para que todo esté ordenado, luego separar lo importante con lo que es un poquito menos importante. Después remarco lo que es más importante para hacerlo y así tener como una orden y tener algo cronológico para entregar mis trabajos a tiempo y forma. Está bien ese método. muchísimas gracias. Si nosotros lo vemos como método establecido de esa secuencia, el listado, la clasificación de urgencia e importancia, pues realmente podemos tener el efecto de trabajo productivo
en lugar del reactivo, repito, donde la presión del tiempo pues nos tiene pues con la soga al cuello. Hay un punto que se me comentó de manera privada en la caja de chat, lo voy a retomar. Qué gusto saludar al maestro Vladimir, fue quien hizo el comentario, y si bien apoya este punto del método que Blanca también comentaba, pero él desde su visión como maestro, y me parece realmente acertada la pregunta que hace, dice, o en su participación me dice, si es muy adecuado para obtener resultados productivos o resultados positivos, que adquirir estas habilidades para la gestión del tiempo. Pero él resalta la importancia o la situación que se presenta cuando hablamos de estudiantes, cómo podemos, o la presencia de la subjetividad o la relatividad que existe en esos resultados de un estudiante a otro, a pesar de haber determinado este esquema de trabajo. Un punto al que le podemos agregar a esto para hacer u obtener resultados positivos y productivos en nuestros estudiantes desde el punto de vista de los docentes es ayudarlos o apoyarlos a que conozcan, reconozcan o identifiquen sus habilidades cognitivas, sus habilidades manuales, sus habilidades personales, porque si bien es un método establecido para obtener resultados productivos, pero esta situación de que a pesar de que se aplique, un estudiante puede, de la misma forma, un estudiante puede obtener unos resultados y otro estudiante puede obtener otros. ¿De qué depende esta situación? Depende de que el estudiante haya logrado identificar sus habilidades. Por ejemplo, les dejamos una tarea y el estudiante estableció el tiempo, pero repito que ese tiempo que estableció lo hizo en sentido hipotético, pero resulta que no valoró su habilidad para el manejo de la computadora o para el manejo de determinado programa. Entonces, al no valorar esa habilidad o al no identificar la habilidad, ya sea buena, mala o regular, sobre el manejo de determinado material, sobre determinado programa, entonces eso le puede ayudar, impactar en la obtención de los resultados. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es que cuando el estudiante tenga el primer acercamiento con una tarea que de manera reiterada se le va a solicitar, es que vaya valorando qué tanto le demandó o qué tanto se le facilitó realizar la tarea, para que en las próximas ocasiones él ya valore y determine o delimite el tiempo a partir no solamente de la cantidad de trabajos, sino del reconocimiento de sus propias habilidades. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Hace 15 días yo le solicité como cierre de módulo a mis estudiantes que crearan un video. Ellos iban a crear una canción, le iban a quitar la letra y iban a sustituirla ya con las características del tema. Y les dije, muchachos, necesito que se graben. Entonces, les dije, les estoy dando 2 semanas y media para obtener la canción. Un equipo en una semana lo subió a la plataforma y hay otro equipo que justamente 20 minutos antes de terminar el tiempo lo subió. En la clase les pregunté que sí, qué es lo que había facilitado, y un equipo, el que terminó casi en tiempo, me compartió que 2 de los integrantes les daba mucha pena grabarse y que los vieran sus compañeros, o que no les gustaba la voz que se generaba en los micrófonos. Entonces es parte de una habilidad, es parte de una identificación de habilidades tanto personales, sociales e intelectuales que el estudiante tendrá que identificar, y no solamente el tiempo y las tareas. Aquí impacta otra cuestión. Repito, que es la identificación de estas habilidades, es decir, el autoconocerse para que el estudiante pueda determinar los tiempos en los cuales hay que incluir o terminar estas tareas que se le están asignando. Entonces, no sé si con esto resuelvo la duda, maestro, o... Gracias, Ángel. Un gusto saludarte también. Sí, por ahí gracias. más o menos la intención. Ok. Gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Y hablando precisamente del tiempo, estamos en tiempo, ¿eh? Yo tengo otra duda. ¿Sí? ¿Qué es, bueno, desde mi punto de vista como estudiante, ¿qué es
¿qué sucede cuando como estudiantes nos organizamos para hacer nuestros trabajos y todo? Pero como estamos desde casa, también tenemos cosas que hacer en casa, o muchas veces a nuestros papás se les va como que, o las personas con las que vivimos se les va como que la idea de que estamos en clase o estamos ocupados de trabajo y nos piden hacer otras cosas en el momento y es como que pues no puedo, pero lo tienes que hacer. Ahí cómo organizaríamos nuestro tiempo. Ok, gracias Griselda. Es un punto interesante aquí que se suma a el aumento de los niveles de ansiedad y depresión de los cuales les hablaba al inicio de la plática. Aparece un punto importante que es el contexto, ¿sí? Esto de lo que el maestro Vladimir comentaba ahorita sobre la visión como docentes y demás, no solamente hay que incluir el tiempo, las actividades, las habilidades del estudiante, también hay que incluir el contexto. Como docentes hay que ahorita estar un poco más sensibles ante la situación y en la cual nuestros estudiantes se puedan encontrar. En esta cuestión de ser sensibles, involucra la flexibilidad que como docentes debemos tener para poder reconocer las dificultades que los estudiantes presentan. Así como para nosotros como docentes, que no estamos asistiendo a los lugares físicos o a los espacios físicos y se nos complica, y justamente antes de iniciar la plática nos dábamos cuenta con un ejemplo, es que hay que entender al niño que está estudiando primaria, entonces el niño no sabe que yo estoy trabajando, entonces viene y me pregunta. Lo mismo sucede con nuestros papás en caso de que vivamos con ellos. El asunto está aquí en delimitar de forma asertiva con las personas con las que yo me relaciono. Por ejemplo, pongo la situación, solamente hay una computadora y somos dos los que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le discrimino o cómo discriminar las actividades y los horarios en función de mi hermano y de mí para poder atender ambos? Entonces, lo mismo sucede. Yo lo que recomendaría es que se establezcan o que se involucren en la organización de tiempos y de actividades a las familias. Por ejemplo, si mamá pide que entonces vayamos a recoger tal cosa a las 11 de la mañana y nosotros tengamos clases ahora, pues que mamá tenga de manera visible los días y las horas en las que nosotros definitivamente no nos podemos despegar de una clase. No es lo mismo el estar tomando una clase de manera remota en la cual no me puedo desconectar a el estar haciendo una actividad y que mamá pida algo, porque la obligatoriedad de estar presente es más en la clase remota que haciendo o elaborando la actividad. En caso de que se presente la situación que nos pidan realizar algo cuando estoy haciendo una actividad es, dame tiempo, termino este idea o termino este punto y con gusto lo puedo hacer en caso de que podamos. En caso de la clase, pues es esperar a que la clase termine, pero para que mamá tenga claridad de eso, sí es importante que nosotros se lo hayamos enterado. Es casi darle nuestro horario a papá y a mamá y que sepan que durante ese horario no nos pueden molestar y no nos pueden pedir nada. Lo digo porque yo aquí en casa lo hice y tenemos una niña en casa, mi sobrina tiene 3 años, entonces, ¿qué es lo que hice? Un semáforo. La puerta de mi recámara está cerrada, entonces tengo un semáforo. Cuando el semáforo está en verde, la niña puede entrar a saludarme, puede entrar a ofrecerme una papa, un dulce, pero si la hoja está en rojo, la niña no puede entrar. O sea, no puede hacer ni escándalo porque sabe que yo estoy hablando, no me puede interrumpir. Pero para poder trabajar eso tuve que enterar a la niña que yo estaba trabajando, que mamá también está trabajando. Entonces hay una serie de cuestiones, así como lo hicimos con la niña, también se tiene que hacer con las personas adultas. Claro que no le vamos a hacer el semáforo a los papás. Bueno, a menos de que creamos que esa es la herramienta adecuada, pero es una sugerencia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Blanca levantó la mano otra vez. Adelante. Esta sí es una pregunta. Es que a veces nosotros como estudiantes nos acostamos tarde porque hasta las 11 o 12 terminamos como 3 tareas en el día. Y cómo poder terminar las tareas sin quitar como la hora del sueño. Porque si nos Pues levantamos entonces temprano, aquí, sí está difícil. entonces aquí estaría,
perdón, sí estaría o sería importante entonces que empecemos a preguntar qué actividades previas hacemos a la elaboración de las tareas. Es decir, ¿a qué horas empiezo a hacer la tarea? Porque, por ejemplo, algo que me sucedía mucho a mí cuando yo era estudiante, como también me dormía muy temprano, muy tarde y me levantaba muy temprano, yo llegaba de la escuela y me dormía. O sea, llegaba a las 3 de la tarde y me dormía hasta las 6 y empezaba a las 7 a hacer la tarea. Entonces, claro que me daba a la 1, 2 de la mañana porque empezaba a las 7. Entonces, cuando caí en cuenta de que tenía que invertir y que entonces en lugar de llegar a dormir, era llegar a comer y ponerme a hacer las actividades, ya me empezó a dar tiempo entonces de acostarme 10:30, 11 de la noche y tener tiempo prolongado de sueño. Entonces aquí es valorar qué es lo que estamos haciendo. Y por eso cuando les decía yo durante la plática que hay que incluir actividades recreativas, sociales, de ocio, pues saber que la recreación no va a ser todos los días, que el ocio no va a ser todos los días. Entonces, ¿qué día puedo ponerme a ver el capítulo de tal serie? Porque entonces si quiero avanzar un capítulo diario de la serie y el capítulo dura 1 hora, 20 minutos y solamente tengo que prestarle atención porque es una serie muy enredosa, entonces ahí me estoy quitando 1 hora, 20 minutos de mi tiempo. Entonces mejor le avanzo en hacer las tareas y si al final me queda tiempo le avanzo 20 minutos. Pero si somos obsesivos compulsivos y no nos vamos a dormir hasta terminar el capítulo de la serie, entonces pues hay que dejar esa obsesión y esa compulsión para el fin de semana cuando estemos un poquito más de laxos de tiempo. Sí, sería ¿Sí? mejor dejarlo al fin de semana porque como no puedo dormir tampoco después de la licenciatura, no puedo dormir porque tengo cursos de 4 a 6 en el centro de idiomas y tampoco no tengo mucho tiempo de siesta o algo así. Es mejor dejarlo un Sí, poquito lo de por eso ocio o es algo importante. así el fin de semana. Está bien, gracias. Sí, hay que valorar y discriminar. Recuerden que hay que asignar tiempos y espacios para cada actividad sin descuidar ninguna. Claro. Y Sí, un y punto la importante higiene de las personal. habilidades sociales aquí, perdón, un punto importante para el desarrollo de habilidades sociales es aprender a decir que no. ¿Sí? Y el aprender a decir que no nos quita muchísimas responsabilidades de encima. Es decir, si a mí me están invitando voy a hablar en el tiempo donde de manera fluida hacíamos las actividades que nos invitaban el viernes a las 6 de la tarde a un café, pero si yo tenía una tarea que entregar el sábado, pues tengo que aprender a decir que no, ya no puedo, mejor nos vemos otro día. Pero si no sé decir que no y ahí voy como 6 de la tarde, se convirtió en llegar a mi casa a las 11 de la noche, pues entonces por no haber dicho que no, estoy desvelándome. Entonces es una habilidad social que también tenemos que aprender a desarrollar, no solamente a discriminar horarios y demás. No soy muy salidora, pero sí tengo como cositas que hacer, así como responsabilidad con mis mascotas, tener higiene personal y todo eso. No, Sí, yo no salgo casi en fiestas y eso. Gracias. sí, por eso en estas cuestiones de las que estás hablando es importante entonces que empezamos a determinar de manera muy definida los tiempos que se les va a dedicar a cada una de las actividades. Y eso nos va a permitir entonces optimizar el tiempo que estamos trabajando o el tiempo que le dedicamos al trabajo, sin descuidar que durante los tiempos prolongados de actividad académica hay que tener tiempos de respiro, aunque sea levantarte, salir a ver el comedor, salir a ver el patio, quién corrió por enfrente y regresar para que nuestras ideas se vayan clarificando. ¿Sale? Perfecto. Bueno, jóvenes, creo que ha sido una mañana tarde muy productiva para todos. Queremos agradecer al maestro Ángel Daniel por su conocimiento y compartir con nosotros durante esta hora y fracción varias estrategias que podemos implementar para sacar y tener un mejor manejo y uso de nuestro tiempo. Maestro Ángel Daniel, un gusto siempre poder saludarlo en nombre de Centro Idiomas. Estamos muy agradecidos y esperamos verlo pronto con otro tema distinto para nuestros alumnos y nuestros docentes. Yo encantado, reitero, muchísimas gracias por la invitación y cuando tenga relación a algún tema, pues ahí estaré
colaborando. Siempre es importante establecer relaciones de trabajo que permitan entonces obtener resultados positivos y al final de cuentas, como yo siempre lo he dicho, lo importante de una institución educativa siempre son sus estudiantes. Entonces, muchísimas gracias a los docentes, muchísimas gracias al cuerpo administrativo y cualquier cosa seguimos estando en contacto. Excelente, maestro. Muchas gracias. Jóvenes maestros también, cuerpo administrativo, muchísimas gracias por la asistencia. Estamos pendientes. Que tengan un excelente día. Seguimos en contacto. Muchas gracias a cada uno de ustedes.